Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a hacer un resumen un poco de lo que hemos hablado anoche como Ministerio de Varones. Hace, desde el martes pasado, esta sería la segunda meditación, estamos pensando la iglesia, tratando de entender el propósito que tiene la iglesia. Y la primera meditación que tuvimos tenía que ver con el proyecto de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese proyecto? Y la meditación de anoche habló del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Vamos a comenzar leyendo un solo versículo, después vamos a ampliar en este que va a ser un resumen de lo que hablamos anoche. En este resumen no van a aparecer sus reflexiones, pero bueno, para que podamos tener algo conciso y poder recordarlo y meditarlo. El, el apóstol Pablo, en 1 capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol acá? Nadie, ninguna persona, ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna teología, filosofía o doctrina puede poner otro fundamento que no sea el que está puesto desde la eternidad, desde el propósito de Dios. Y ese fundamento es Jesucristo. La frase que tuvimos como frase lema de esta meditación, que lo pusimos en las redes sociales y en el WhatsApp, es que la iglesia permanece de pie ante las más fuertes tormentas. Pueden ser tormentas doctrinales, persecución, filosofías, culturas. ¿Y por qué permanece de pie? Porque vive en la certeza de que Cristo es su fundamento. O sea, la certeza de nuestro propósito como iglesia, la certeza de la existencia de la iglesia, la certeza de que nosotros tenemos un plan, una gran comisión para vivir en esta tierra es Cristo. El fundamento donde nosotros estamos parados, lo que nos sostiene como iglesia es Jesucristo. Vamos a leer dos pasajes de la palabra de Dios que nos van a traer un poquito de luz sobre este tema. El primero lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Jesús hizo dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para esta pregunta, estas dos preguntas del Señor hubo dos respuestas diferentes. En la primera contestan los discípulos, ¿no? Parece que ellos hablan, dos o tres alzan la voz y dicen, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. A la segunda pregunta, el que responde, pero no porque sea especial, sino porque siempre era el que se adelantaba, ¿no? Por su propio carácter o su fe, es el apóstol Pedro. ¿No? El apóstol Pedro va primero y contesta, eh, vuelvo a decir, no como una característica especial en él. Creo que si Pedro no hubiera contestado, otro lo hubiera hecho, y es muy probable que hubiera contestado lo mismo porque el Espíritu Santo le hubiera revelado lo mismo que a Pedro. Quiero aclarar esto para ya no empezar a entender que Pedro tiene algo especial. Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, no fue un pensamiento propio, no fue una idea, sino que fue algo revelado por Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a después meditar un poco en esto.
El segundo pasaje que tenemos para leer es el que leímos al principio, un versículo. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo tuvo una gracia especial. Pablo fue uno de los que prácticamente fundó la iglesia por obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento. El fundamento, está hablando del fundamento apostólico. Unos de los fundamentos apostólicos fueron puestos por Pablo, otros Pedro, los evangelios, las cartas, y después dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo sobreedifica. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro acá? Pablo, puse un fundamento, pero ese fundamento no fue el fundamento. Él fundamentó sobre el fundamento. Luego Pedro haría lo mismo, Judas, Lucas con su evangelio, Mateo, Juan en sus cartas, Santiago, harían exactamente lo mismo. Pondrían los primeros ladrillos. Son los hombres que Dios escogió para el fundamento apostólico. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Al Antiguo se le sumaría el Nuevo Testamento. Y después Pablo aclara muy bien, porque él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él aclara muy bien que yo no soy el fundamento, sino que el fundamento es Cristo. Hermanos, debemos recordar siempre, ayer el querido hermano Afif Chaik decía, esto lo tenemos que meditar seguido para que no se nos olvide, para que lo podamos llevar a la práctica. Debemos recordar siempre y gozarnos en el hecho de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Eso nos da paz, confianza, propósito, esperanza. Sabemos que quien está detrás de todo esto, quien nos sostiene, es el Señor. Sabemos que el que le da el poder a la iglesia para triunfar a lo largo de los siglos, a pesar de los ataques, es Cristo, nuestro fundamento. Algunas palabritas, como hicimos la vez pasada, que tenemos que tener como objetivo al finalizar esta meditación. La primera es reconocer. Nosotros debemos reconocer que Cristo es nuestro fundamento. Debemos reconocerlo en nuestra vida. Tiene que ser nuestra ancla. Tiene que ser nuestro camino cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando servimos dentro de la iglesia. No hay otro fundamento. No hay otra opción. Cristo y su palabra. Siempre decimos dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Reconocer eso. Reconocer que por medio de su Espíritu Santo el Señor nos está guiando y Él es el fundamento y a Él debemos servirle y darle la gloria. La segunda palabrita es comprobar. ¿Qué es comprobar? Comprobar es lo que nosotros sabemos llevarlo a la práctica, ¿no? Como es la ciencia, ¿no? Comprueba una teoría en el tubo de ensayo y al funcionar se convierte ya en un hecho científico. Bueno, en el caso del cristiano, el cristiano debe comprobar lo que la palabra dice por medio de su vida. O sea, las verdades del Evangelio las tenemos que asimilar, pero también las tenemos que vivir, ¿no? Entonces debemos comprobar que esa confesión que hemos leído de Pedro es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra vida, es el propósito de nuestra vida. Y a ese fundamento de la iglesia nosotros estamos integrados como todos aquellos hombres y mujeres que creen y que declaran que Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, reconocer, comprobar
por medio de la vida llena del Espíritu, la vida en el Espíritu. Y la tercera palabra es refutar. Hermanos, Fontana Rosa tiene un libro que se llama El mundo ha vivido equivocado, ¿no? Es un hermoso título ese. El tema es que nosotros vivimos en un mundo que está equivocado. Está equivocado de manera religiosa, está equivocado en la cultura, está equivocado en los hechos de su vida. Hoy estamos viviendo una guerra ahí entre Rusia y Ucrania que puede desatar un conflicto mucho mayor. El mundo ha vivido y vive equivocado. El cristiano está para refutar. Recuerdan que en Hechos de los Apóstoles, cuando los cristianos llegaban a un lugar, que decían, estos que están trastornando el mundo han llegado acá. Dios nos llama a refutar. Refutar la falsa cultura. Refutar la falsa enseñanza. Este pasaje donde Pedro declara que Cristo es el Hijo del Dios viviente ha sido muchas veces símbolo de engaño para poder ejercer dominio sobre las personas. No se ha dicho de que la confesión de Pedro tiene que ver con Pedro y no con su confesión, ¿no? Y que Pedro ha sido el primer papa, como enseña el romanismo, y esa sucesión papal es el fundamento de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. En realidad, hermanos, el fundamento es Cristo, no un hombre, no una institución, no una iglesia. Y trasladado a nuestra vida cristiana, tampoco lo es un pastor, ni un evangelista, ni un maestro, ni un cantante o músico. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Y todo lo tenemos que pasar por el tamiz de Cristo. Él es el que nos sostiene, Él es el fundamento, y nosotros sobreedificamos nuestra vida basado y apoyado en el fundamento que es Cristo. Y la cuarta palabrita, la primera era reconocer, la segunda comprobar, la tercera era refutar, y la cuarta parece una redundancia, ¿no? Fundamentar. ¿Fundamentar qué? Fundamentar que nuestra vida está fundamentada en el fundamento que es Cristo. Nosotros estamos cimentados, apoyados, parados sobre nuestros dos pies en un fundamento. Estamos fundamentados en Cristo. ¿Qué decía la gente de Jesús? ¿Se dieron cuenta? Uno a veces se pregunta, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Y la gente qué dice que soy yo? Creo que el Señor Jesús quería que los apóstoles, los discípulos, entiendan cuál era el pensamiento o la percepción equivocada que tenían de Él las personas. Y no estamos hablando de la Agenda 2030, no, eran los religiosos de aquella época. Eran los fariseos, eran los saduceos, que tenían una percepción equivocada. Hay dos muestras de esta percepción que quiero que veamos. La primera la tenemos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, tenemos la primera percepción equivocada. Está en el versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Dice que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Recuerdan? Herodes mandó a matar a Juan, le cortó la cabeza. Entonces se entera de que andan diciendo por ahí que alguien podría llegar a ser Juan resucitado. ¿De quién estaban hablando? Estaban hablando de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, el tetrarca Herodes decía que podía ser Juan resucitado. Dijo Herodes, versículo 8, Elías ha aparecido y otros
y algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, algunos le decían que era Juan resucitado, otros que eran Elías y otros algunos de los profetas. Es una respuesta muy parecida a la que dan los discípulos. Y dijo Herodes, pero a Juan yo lo hice decapitar, le corté la cabeza. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Acá hay algo interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Herodes hubiera podido ver a Jesús? Porque dice acá que procuraba verle, ¿no? ¿Hubo alguien que le hablara? Cuando él procuró ver a Jesús, ¿hubo alguien que refutó y que le dijo y que le explicó y que le contó, tenés que conocer al Mesías, tenés que conocer al Cristo, al Hijo del Dios viviente? Parece ser que Herodes no logró ver a Jesús. Ahora, hay otro pasaje que nos habla un poquitito, que es la opinión expresada por los propios discípulos. Y esto es grave, porque esto sucede en el momento de la ascensión de nuestro Señor, cuando ya estaba por ascender a los cielos. Ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya había pasado tiempo con ellos como resucitado. Y sucede esto. Fíjense el capítulo 1 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Acá hay algo que realmente nos tendría que conmover e inquietar. Estuvieron con Jesús 3 años. Y miren lo que sucede. Capítulo 1, versículo 4. Y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No se vayan de Jerusalén, estén en el aposento alto, esperen la promesa del Padre, que sucedería en Pentecostés. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, todavía ellos creían que el Cordero de Dios, que venía como el Cordero de Dios a morir por los pecados, iba a ser el rey que les iba a pegar una patada a los romanos y que iba a sentarse en el trono de David y que Israel iba a recuperar ese dominio, esa prosperidad que tenía antes. Si uno lo mira, pareciera que no entendieron nada. Entonces, hermanos, ahí tenemos un problema. ¿Quién dicen los otros que soy yo? Puede ser que mi vecino, que no conoce a Cristo, pueda decir, Jesús fue un maestro, o un filósofo, o un extraterrestre, como dicen algunos. Pero a veces hay confusión en la iglesia. Los de adentro no han entendido el propósito y lo más importante, no han entendido el fundamento. Y al no entender el fundamento, no entienden la misión, la gran comisión que tenemos. Hermanos, el fundamento no era el apóstol Pedro. Él no era el fundamento. Él era un elemento humano. Un elemento humano no puede servir de base para la iglesia, que es una institución divina, edificada en Cristo. El Señor en el versículo 18, ahí de Mateo 16, donde hemos leído, dice, edificaré mi iglesia. Él la edifica, no un hombre. Cristo es el fundamento. La palabra Pedro, la traducción, cuando le dice Pedro, es Petros. Esa palabra quiere decir piedra, una piedra común. Inclusive una piedra que se puede romper cuando uno la choca contra otra piedra. Pero la palabra roca de la que habla Cristo es Él. Es la palabra Petras, que quiere decir roca sólida,
roca inconmovible, roca inquebrantable, roca indestructible. Nosotros no estamos parados sobre una piedra. Nuestro fundamento no es una piedra. Nuestro fundamento es una roca. Nuestro fundamento no es Pedro ni ningún ser humano. Nuestro fundamento es Cristo. La palabra de Dios, así en lenguaje figurado, nos habla de la iglesia como una obra en proceso de edificación, ¿no? Nos habla de fundamento, nos habla de que sobre ese fundamento hay que edificar, ¿no? Pablo nos dice que un perito arquitecto nos da esa impresión de una obra que está en continua edificación, que cada día la iglesia tiene que poner un ladrillo más y edificarse. Y esa construcción, al tener buenos cimientos, al tener un fundamento indestructible, no va a caer. Eso somos nosotros, una iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia que tiene un propósito, un plan, un objetivo, una misión. Una iglesia a la que el Señor le dijo al final de Mateo capítulo 28, le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sigan engrandeciendo la iglesia, enséñenle todas las cosas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene fundamento es una iglesia que no va a caer, una iglesia que va a ser una iglesia triunfante. Por eso es tan vital la pregunta que les hace a los discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor quería que tengamos claro el fundamento. El Señor quiere hoy que tengamos claro el fundamento. Y no es fruto de percepción humana esa revelación, sino que la dio el Espíritu Santo a la iglesia. Somos aquellos que estamos fundamentados en Cristo. Y hermanos, cuando hay un fundamento hay seguridad, hay confianza, lo decía recién, hay paz, hay propósito, estamos seguros, resistiremos todos los embates que haya que resistir. Dios nos dará sabiduría. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos. No tenemos que temer. Si estamos fundamentados en Cristo, nada va a poder detener a la iglesia. ¿Se acuerdan? No tengan miedo. El Espíritu Santo pondrá en palabras en ustedes. No se preocupe por lo que tengan que decir. El Espíritu Santo estará en ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Debemos meditar estas cosas. Debemos meditarlas. Debemos atesorarlas en el corazón y en la mente. Y algo importante para terminar. Saben, uno mira su vida y dice, pero Señor, esto es demasiado grande para mí. Señor, muchas veces fracaso o no me siento capacitado o me cuesta hablarle a otros de Cristo. Pero seguís siendo parte de la iglesia. Seguís siendo parte del cuerpo de Cristo. Tu vida sigue teniendo propósito. Por eso es necesario pensar estas cosas. Porque si no nos sentimos capacitados, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos comprometernos con la obra de Dios y creer que Él pondrá palabras en nosotros. Y que nadie nos puede arrebatar lo que nosotros somos. Nosotros podemos renunciar, nos podemos bajar, pero nada externo puede arrebatarnos de la mano del Señor. Hace unos cuantos años atrás, uno de mis héroes de la fe, llamado Dietrich Bonhoeffer, él era un pastor que vivió en la Alemania nazi y
tuvo una lucha muy grande contra los nazis. Él estuvo en un complot para poder derrotar y derrocar a Adolf Hitler y terminó en la cárcel. Y él veía que en la cárcel él tenía una dualidad en su pensamiento, en su ánimo, y escribió un poema. Este poema lo escribió en la cárcel poco tiempo antes de morir. Y este es un libro que yo volví a comprarlo hace poco, porque el que tenía estaba muy viejito, y es uno de mis libros de cabecera. Y él acá tiene un poema. El poema se llama ¿Quién soy yo? Y se los quería leer, porque si este héroe de la fe pasaba por estas situaciones, ¿cómo no vamos a pasar nosotros? Se los leo. ¿Quién soy yo? Con frecuencia me dicen. Salí del confinamiento de mi celda, calmo, alegre y firmemente, igual que un terrateniente en su hacienda. ¿Quién soy? Con frecuencia me dicen. Sabía hablar con mis guardias, libre, amistosa y claramente, como si fuera yo el que estuviera al mando. ¿Quién soy? También ellos me lo dicen. Soporté días de infortunio, sosegado, sonriente, orgullosamente, como alguien acostumbrado a ganar. Entonces, ¿soy realmente este que otros hombres dicen que soy? ¿O soy solo lo que yo mismo conozco de mí? Inquieto, anhelante y hastiado como un pájaro enjaulado, desesperado por aire, como si unas manos apretaran mi garganta, con ansia de colores, de flores, del canto de los pájaros, sediento de palabras amables, de proximidad, en búsqueda expectante de grandes acontecimientos, temblando, impotente, recordando a mis amigos que están en una distancia infinita, agotado y vacío en la oración, el pensar y el hacer, débil y decidido a decir adiós a todo. ¿Quién soy? ¿Este o el otro? ¿Soy una persona hoy y otra mañana? ¿Soy ambas a la vez? ¿Un hipócrita ante los demás y ante mí mismo, un ser débil, despreciable y desconsolado? ¿O existe algo en mí aún que, al igual que un ejército molido, huye en desorden de una victoria que ya logró? ¿Quién soy? Me hacen burla estas solitarias preguntas mías. Cualquiera de las dos que yo sea, tú lo sabes, oh Dios. Tuyo soy. Hermanos, estamos parados en un fundamento. A pesar de las luchas y de las pruebas y de los procesos y de los momentos de nuestra vida, a veces somos aquellos, como decía Bonhoeffer, arrogantes, firmes, hablando como si fuéramos un patrón, con fe y sonrientes, sirviendo al Señor. Y a veces dejamos de orar, tenemos miedo, temblamos, nos ocultamos, pero algo no va a cambiar. Tuyo somos, Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.